Dios les bendiga. Bueno, como cada día estamos aquí para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a comenzar con el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 16, versículo 2. Capítulo 16, versículo 2. Y bueno, venimos hablando un poquitito acerca del espíritu de soberbia, de su comportamiento y de su influencia hacia nosotros, ¿sí? Y también tenemos que ver cómo el espíritu de soberbia nos presiona, constantemente nos presiona, para sacarnos del calibre que el Señor donde Dios nos ha puesto. Sobre todo cuando aquellos que hemos hablado acerca de la humillación y de estar allí con un espíritu quebrantado delante del Señor. Bueno, todos aquellos que buscamos al Señor de esa manera, tenemos situaciones por resolver. No tenemos la vida 100% completa, ni que no nos falte absolutamente nada. Entonces el enemigo empieza a presionarnos, ¿no? Empieza a presionarnos, ¿para qué? Para que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. La soberbia justamente tiene que ver en actuar por sí mismo. No depender de Dios, sino hacer uno las cosas, resolver. Cuando una persona es soberbia, es una persona que desoye a Dios, desoye la influencia de Dios, el consejo de Dios, y dice, no, voy a resolver yo mi vida. Yo soy el dueño de mi vida, el dueño de mis actos, el dueño de mi futuro, entonces resuelvo por mí, ¿no? Pero claro, cuando nosotros llegamos al camino del Señor, sabemos muy bien que ahora estamos en una relación con el Señor, que con el Señor hacemos todas las cosas, que convivimos con el Señor es nuestro amigo, es el amor de nuestro corazón. Entonces, claro, hay una diferencia entre una persona que convive con el Señor y le consulta todo al Señor y se deja guiar por el Espíritu Santo, que es justamente las características de un espíritu humillado, y en contraposición a aquellos que hacen las cosas de acuerdo a su parecer y sin consultar a Dios, sin inconsulto, ¿sí? Personas que no consultan al Señor. Muchas veces vemos que, en algunas ocasiones, los hombres de Dios más experimentados han caído en esta situación. Y vamos a ver justamente un caso. Dice Génesis capítulo 16, versículo 1, dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, 16:1, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, y ves que Jehová me ha hecho estéril, ¿no? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Sí? Bueno, cuando compartíamos el otro día acerca de que no conforméis a este siglo, Romanos capítulo 12, si bien no citamos ese versículo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, nadie tenga un mayor concepto de sí que el que debe tener. Bueno, acá está diciendo justamente, en ese pasaje está diciendo, no tenemos que tomar ejemplo de este mundo. Es lo que hizo Sara. Sara dijo, ¿no ves que yo soy estéril? Bueno, ¿por qué no te llegás a mi sierva? ¿Por qué? Porque era habitual en aquella época que cuando la mujer no podía tener hijos, utilizar a la sierva como un vientre prestado. ¿Para qué? Para que tuviera hijos ella y poder tener descendencia al marido. ¿Qué tenía que haber hecho Abraham? ¿Qué tenía que haber hecho Abraham? Tenía que haber ido a cualquiera de los altares que él había levantado y presentar allí un sacrificio y consultar a Dios. Pero no lo hizo. Escuchó, dice, la voz de su mujer. Fue presionado a través de la persona que está a su lado, la persona que él amaba. Y muchas veces, hermano, el corazón humillado es presionado, ya sea por su entorno o por terceros, ¿no? Por terceros. Es justamente lo que mencionamos el otro día, ¿no? Si nosotros vamos y somos de bendición en otro lugar y de una manera importante, ¿no? Que el Señor se muestra de una manera, se glorifica, volvemos a nuestra iglesia y nosotros mismos nos consideramos que somos uno más, un 4 de copa, no soy, allá me reconocen,
acá no me reconoce. Y entonces del otro lado empiezan a llamar diciendo, ¿por qué no te venís conmigo? Porque sos una bendición, allá en tu iglesia no te valoran. Es una presión. Por ahí no lo hacen de manera pública, o nosotros solamente empezamos a cavilar en nuestra mente y a decir por allí, bueno, allá me reconocen más, allá me valoran más, acá me están retando, acá me están diciendo, acá me están corrigiendo. La presión, el espíritu de soberbia presionándote a que tomes una decisión sin consultar a Dios. A que tome la decisión, bueno, yo ya me cansé, Dios me está abriendo la puerta, chao. Pero ¿quién es el que te está abriendo la puerta? ¿Te está abriendo Dios, el Dios de paz? ¿Te está abriendo la puerta? ¿El Dios de la bendición te está abriendo la puerta? ¿O estás pateando vos la puerta? ¿Sí? Eso fue lo que pasó acá. Ahora, nosotros vemos que el pueblo de Israel, los descendientes de Isaac, tienen problemas con los árabes, que son los descendientes de Ismael. O sea, la decisión de Abraham trajo un dolor al pueblo de Dios de una manera impresionante. Hoy, qué sé yo, 6.000 años después, todavía estamos teniendo el conflicto de la mala decisión de Abraham. Decisión que se hubiese solucionado si él hubiera consultado a Dios. Si él hubiese ido al altar a humillarse como muchas veces lo hizo y buscar el rostro del Señor. Pero el espíritu de soberbia nos presiona para que nosotros resolvamos sin consultar a Dios. Nos molesta consultar. Nos molesta decir las cosas. Nos fastidia. Queremos resolver porque tienen que tener confianza en mí. Entonces yo resuelvo. Vemos otro caso. En Génesis 40 vemos el caso de José. Cuando uno lee este versículo, uno puede considerar esto como natural, algo normal, de las emociones de José. José le interpreta el sueño al copero del faraón y le dice, una vez que se lo interpreta, versículo 14, Génesis 40, 14, acuérdate, le dice, pues, de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, le está rogando, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Acá estamos viendo un hombre de Dios presionado internamente, ¿no? Nadie lo presiona de afuera, no es el caso de Abraham, es una presión interna. Y en la presión está diciendo, yo quiero salir de esta casa, quiero salir de esta cárcel, yo no hice nada para estar acá, no me merezco estar acá. Pero la pregunta es, si José era una persona que interpretaba sueños, si José era una persona que tenía revelaciones del Señor, si José era una persona, como dicen las Escrituras, que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, tenía una comunión con el Señor excelente, ¿no sabía José que él estaba en la cárcel por un propósito de Dios? Mi hermano, ¿no sabemos nosotros que las cosas que nos suceden en la soberanía de Dios con un propósito de Dios? ¿No sabía José que el propósito de Dios era que él José, fuera exaltado y fuera puesto en un lugar muy en alto y que fuera la solución para todo Egipto y para toda su casa? Que José era la puerta para que Israel, su padre y sus hermanos fueran a vivir a Egipto conforme a la palabra que el Señor le había dado a Abraham. ¿No sabía todo eso José? Probablemente sí, pero se lo olvidó, porque el espíritu de soberbia nos hace tomar decisiones por nosotros
inconsultas, sin considerar a Dios. Él agarró y allí se humilló delante del copero. Y el copero se olvidó. Vemos la mano de Dios allá, diciendo, vos vas a salir de esta situación que yo he permitido en tu vida cuando yo diga soberanía de Dios. Por eso el Señor nos está pidiendo que tengamos un espíritu humillado y un espíritu quebrantado para aceptar en los tiempos del Señor, los tiempos de Dios a nuestras vidas. El espíritu de soberbia, mis hermanos, nos va a hacer que nosotros querramos salir ya, que ya seamos levantados, que ya, pero a nuestro modo. Y el espíritu humillado, ¿qué hace? Cuando recibe esa opresión, porque la recibimos todos, yo también la recibo, voy a mi altar. Lo que no hizo Abraham. Voy a mi altar y le digo, Señor, hágase tu voluntad, como Jesús hizo en el Getsemaní. Porque, mi hermano querido, somos influenciados cuando un espíritu gobierna una ciudad, o al menos la quiere gobernar, ¿sí? Y también somos influenciados cuando nosotros, en nuestra oración, somos el que le presenta batalla, el que le presenta conflicto. Porque Él haría mucho más de lo que está haciendo, pero estamos nosotros que le estamos impidiendo con nuestras oraciones y acá de nuestras casas intercediendo y buscando la presencia de Dios, reprendiendo todo en el nombre de Jesús. Así que, mi hermano querido, siempre la respuesta va a ser nuestro altar. No importa la influencia que el enemigo quiera tener sobre nosotros, en el altar tenemos que chequear todas las cosas. Lo que no hizo Abraham lo tenemos que hacer nosotros. Lo que no hizo José lo tenemos que hacer nosotros. Y no tomar actitudes y justificarla como algo de nuestras emociones, porque realmente nuestro lugar tiene que estar en el altar. Oramos a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, te bendecimos, Señor, y declaramos en esta hora, Señor, que cada situación que nuestro corazón anhele, lo vamos a llevar a tu altar, Señor. Vamos a ir allí a derramar nuestro corazón, presentar sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, que es nuestro culto racional. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones.